El tren 615 hacia Arlo City iba lleno, y Ava ya llevaba demasiado tiempo de pie. Avanzó por el pasillo con sus muletas, los crabs azules ligeramente arrugados, sus piernas protésicas firmes, ignorando las miradas de la gente y los asientos que nadie le ofrecía, hasta que encontró uno. El último asiento vacío, justo al lado de un Navy SEAL que estaba demasiado quieto como para hacer cualquier otra cosa, con un K-9 militar acostado a sus pies como una estatua. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó. Él asintió ligeramente. Ella se acomodó. Por un momento, no pasó nada. Entonces el perro levantó la cabeza. No fue curiosidad ni algo al azar, fue enfoque. Olfateó el aire una vez y se fijó en ella. El SEAL frunció el ceño. Él no hace eso. Pero el K-9 ya estaba de pie, acercándose, pegándose a su lado protésico y girándose hacia afuera, colocándose entre ella y el resto del tren. Una postura completa de guardia. Atlas, abajo, ordenó el SEAL. El perro no se movió. Lo intentó otra vez, con más firmeza. Nada. El vagón quedó en silencio. Entonces Ava bajó la mano y la colocó sobre el cuello del perro. Dio una sola orden, corta, militar, segura. Atlas se sentó al instante. El SEAL la miró lentamente, porque esa orden no pertenecía a civiles, y ella tampoco. El tren no volvió a la normalidad. Solo lo fingió. Las conversaciones no regresaron, solo bajaron el volumen. Las miradas no desaparecieron, solo cambiaron. Atlas se mantuvo cerca de su lado izquierdo, ya no rígido, pero tampoco relajado. Presente. Decidido. El SEAL ya no observaba a los demás pasajeros. La estudiaba a ella, con la atención de alguien acostumbrado a leer situaciones peligrosas. Eso no fue suerte, dijo en voz baja. Ava ajustó su muleta. No. Él miró brevemente su prótesis y volvió a su rostro. No era lástima. Era reconocimiento intentando formarse. Has trabajado con perros como él. Ava negó una vez. No con perros. Algo cambió en su expresión. Un cálculo interno. Serviste. Antes lo hacía. No solo serviste. Dabas órdenes en el campo. Ava lo miró directamente. Tú también. 4 segundos de silencio. Reconocimiento. Atlas exhaló suavemente. La tensión bajó un poco. Ya no era una conversación entre desconocidos. Él no rompe órdenes, dijo el SEAL. No así. No por cualquiera. La miró con más atención. O lo entrenaste, o te conoce. Ava miró por la ventana. La ciudad pasaba borrosa. Atlas rozó su rodilla con la cabeza. Me conoce, dijo en voz baja. La mandíbula del SEAL se tensó. Eso no es posible. Sí lo es. Atlas ha estado en 4 despliegues. Todo está documentado. Ava lo miró. 5. El silencio fue inmediato. Ese 5.º despliegue no existe en registros. Lo sé. Atlas levantó ligeramente la cabeza, atento, pero tranquilo. Solo estaba atento, escuchando. El SEAL siguió el movimiento del perro y luego miró a Ava con una expresión distinta. No era sospecha ni duda, era reconocimiento, finalmente tomando forma. ¿Dónde?, preguntó. La mano de Ava descansaba suavemente sobre el cuello del perro, sus dedos quietos, la mirada firme. ¿Importa? Importa si tú estuviste ahí. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino lleno. Ava podía sentir el peso de la pregunta, no solo en su voz, sino en todo lo que implicaba. Ya no era curiosidad. Era algo personal. Sandline, dijo ella. El nombre no resonó en el tren. No hacía falta. Cayó exactamente donde debía. El SEAL se recargó lentamente, un movimiento tan controlado que casi no se notó, excepto por sus ojos. Ahí fue donde se vio el impacto. Esa misión. Todos estaban listados como Kia o desaparecidos. Ava asintió levemente. Eso dice el informe. Y tú estás aquí. Ella miró su prótesis por un segundo y luego volvió a verlo. Parte de mí. Atlas se pegó un poco más, como si la conversación tuviera peso. El SEAL pasó una mano por su mandíbula, pensando. He leído ese archivo, lo poco que existe. No menciona a ninguna médica sobreviviente.
No lo haría. ¿Por qué? Ava sostuvo su mirada sin dudar. Porque la persona equivocada lo escribió. El aire cambió otra vez. ¿Estás diciendo que el informe está mal? Estoy diciendo que está incompleto. No es lo mismo. No, respondió Ava en voz baja. Es peor. Atlas se acomodó, sentándose un poco más erguido, mirando brevemente hacia el pasillo antes de volver a la calma. El tren avanzaba, indiferente. El Seal se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Entonces dime qué pasó realmente. Ava no respondió de inmediato. Afuera, el tren entró en un túnel. La luz cambió, y por un instante el vidrio reflejó a ambos, dos personas frente a frente, un perro entre ellos y algo sin resolver en el aire. La orden cambió, dijo finalmente. Él no interrumpió. No debía. Pausa. Pero cambió. Las luces del tren parpadearon ligeramente. El sonido de las vías llenó el silencio. ¿Quién la dio?, preguntó él. Ava no apartó la mirada. Tu comandante. La palabra se quedó suspendida. El Seal no reaccionó como la mayoría. No hubo negación, solo un leve cambio en su postura, como si algo dentro de él se tensara. Miró a Atlas un segundo y luego volvió a Ava, evaluándola de otra manera. Ya no como una extraña, sino como una pieza que encajaba en algo que no había podido entender. Es una acusación seria, dijo en voz baja. Ava asintió. Lo sé. No intentó convencerlo. No llenó el silencio. Solo se mantuvo firme. Eso hizo más difícil descartarla. El tren salió del túnel. La luz volvió, pero la tensión no se fue. Dices que dio una mala orden, dijo el Seal. Ava negó. No. Esa sola palabra pesó más que todo lo anterior. Digo que no fue un error. Él sostuvo su mirada. Entonces, ¿qué fue? Una decisión. Había una diferencia. Y él lo sabía. Se recargó lentamente, exhalando por la nariz, pensando más rápido. Cuéntamelo desde la extracción. Ava no dudó esta vez. Cuando habló, fue clara, directa, como un informe ensayado 1000 veces. Éramos 8. Objetivo cumplido. Nos movíamos hacia la extracción cuando las coordenadas cambiaron. Hizo una breve pausa. Lo señalé. Otros 2 también. El terreno no coincidía con el informe. Sin cobertura, sin ruta de escape. ¿Y él ignoró eso? Sí. ¿Qué tan rápido? De inmediato. Ese detalle importaba. Las orejas de Atlas se movieron ligeramente, captando el cambio en el tono de Ava, pero no se movió. Permaneció pegado a ella, firme, estable. El Seal también lo notó. El perro no reaccionaba a las palabras, reaccionaba a ella. ¿Qué pasó después?, preguntó. Ava miró más allá de él por un segundo, no a algo específico, solo a un lugar que no era el tren. Caminamos directo hacia eso, dijo. Sin advertencia, sin oportunidad de reposicionarnos. Empezó en el momento en que entramos en la zona. ¿Cuánto duró? 11 minutos. Él lo procesó. Cualquiera que hubiera estado en algo así sabía lo que significaban 11 minutos. No era rápido. No era limpio. Era lo suficientemente largo como para que todo saliera mal de formas que se quedan contigo. ¿Y tu equipo? 6 cayeron antes de que la extracción volviera a estar disponible. No cambió su tono, no lo dramatizó. Eso lo hacía más pesado. ¿Y tú? Ava miró brevemente su prótesis, luego volvió a verlo. Me mantuve funcional el tiempo suficiente para estabilizar a 2 de ellos. Después, ya no. La mandíbula del Seal se tensó ligeramente. ¿Perdiste la pierna ahí? Sí. El silencio regresó, pero esta vez estaba lleno de todo lo que no dijo. Atlas apoyó la cabeza suavemente sobre su rodilla. No estaba en guardia, no estaba alerta, solo estaba ahí. El Seal observó eso antes de hablar otra vez. El informe dice que fue una falla de inteligencia. Ava exhaló despacio. Eso es lo que él escribió. ¿Y dices que no fue así? Digo que él sabía que las coordenadas estaban mal antes de que nos moviéramos. Eso lo cambió todo. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Estás segura? Ava sostuvo su mirada. Vi su cara. No era evidencia de tribunal,
pero en el campo significaba todo. No dudó, continuó. Ni un segundo. Sin recalcular, sin verificar. Dio la orden como si ya estuviera decidida. El Seal apartó la mirada un instante hacia el pasillo y luego volvió a ella. ¿Eso no es algo que pudiste malinterpretar? No. Otra pausa, más corta. ¿Qué pasó después? El informe posterior, dijo Ava. Él lo controló. Claro que lo hizo. Lo escribió como una operación limpia. Dijo que la emboscada fue externa. Que no teníamos la inteligencia. Y nadie lo cuestionó. Ava negó apenas, casi imperceptible. No de una forma que importara. El Seal la estudió con más cuidado. ¿Y tú lo intentaste? Ava tardó un segundo. Sí. ¿Qué pasó? Nada. Esa palabra pesó más que todo. Tenía mayor rango que cualquiera que pudiera cuestionarlo, añadió. Y los que podían, no quisieron. El Seal se recargó lentamente, pensando. Las piezas empezaban a encajar, no solo por lo que ella decía, sino por cosas que él ya sabía. Encontré algo, dijo. Los ojos de Ava se entrecerraron ligeramente. ¿Qué tipo de algo? Registros de comunicación. De esa ventana de la misión. Ella no reaccionó por fuera, pero escuchaba diferente. Hubo una transmisión, continuó. 112 minutos antes de la emboscada. No formaba parte de la cadena oficial. ¿A quién? Ese es el problema. No quedó bien registrada. Solo marcada como anomalía. Lo reporté, y me dijeron que lo dejara. Eso no le sorprendió. Atlas levantó un poco la cabeza, percibiendo el cambio, pero se quedó en su lugar. El Seal miró a Ava, firme ahora. He guardado eso por 18 meses. No tenía suficiente para construir algo. ¿Y ahora? Sostuvo su mirada. Ahora sí. El tren empezó a desacelerar, el ritmo de las vías cambiando al acercarse a la siguiente estación. La gente comenzó a moverse, tomando sus cosas, preparándose para levantarse, pero el espacio entre Ava y el Seal permaneció quieto. Eres la pieza que faltaba, dijo él. Ava miró hacia la ventana, donde la luz del andén empezaba a aparecer. Intenté serlo, dijo en voz baja. No cambió nada. Porque estaba sola, respondió él. Ella no lo discutió. Ninguno de los dos habló. Entonces el Seal dijo algo que cambió la dirección de todo. He estado armando un caso contra él. Ava se giró completamente hacia él esta vez. Fue la primera reacción real que mostró. ¿Qué tipo de caso? Preguntó. Del tipo que no se queda enterrado. El tren empezó a disminuir la velocidad, los frenos zumbaban suavemente debajo de ellos. La gente ya estaba de pie, llenando el pasillo, pero nadie invadía su espacio. Atlas permanecía sentado, tranquilo, sin alterarse por el movimiento a su alrededor. ¿Y qué necesitas? Preguntó Ava. Él no dudó. A ti. Esa palabra quedó entre ellos, más pesada que cualquier otra antes. Ava apretó ligeramente el agarre de su muleta, no lo suficiente para que alguien más lo notara, pero sí lo suficiente. Ya lo intenté, dijo ella. Y no funcionó. Porque no me tenías a mí. Silencio. Luego, más suave, no tienes que cargar con esto sola. Atlas se movió un poco, presionando levemente contra su pierna, anclándola al momento. Afuera, las puertas del tren se abrieron. Adentro, Ava no se movió. Todavía no. Me estás pidiendo que reabra algo que me tomó años sobrevivir, dijo en voz baja. Te estoy pidiendo que lo termines. Ella dejó que esas palabras se asentaran. No porque no entendiera, sino porque sí lo hacía. ¿Sabes lo que cuesta? Preguntó. Sí. No fue una respuesta defensiva ni forzada. Fue simple. Y eso la hizo más difícil de rechazar. ¿Qué pasa si digo que no? Entonces él se queda donde está. Sin presión. Solo la verdad. Atlas volvió a rozar su pierna. Ava exhaló lentamente. Está bien, dijo finalmente. Era una palabra pequeña, pero lo cambió todo. El Seal asintió una vez y sacó su teléfono, marcando antes de tenerlo completamente en la mano. Necesito que escuches con atención, dijo al conectar la llamada. Su voz cambió,
No más fuerte, pero sí más precisa. Nos movemos en línea de arena. Tengo a la testigo principal. Hizo una pausa. Sí. Está confirmada y lista para testificar. No, no esperamos. Colgó y guardó el teléfono como si la decisión ya hubiera sido tomada desde mucho antes. ¿Y la segunda testigo?, preguntó Ava. Sé dónde está. Yo me encargo. Ava asintió. Era suficiente por ahora. Las puertas del tren se cerraron, pero ninguno de los dos volvió a sentarse. Los días siguientes no se sintieron dramáticos. Fueron controlados, silenciosos, enfocados, como las operaciones reales antes de que todo ocurra. Ava volvió a trabajar esa misma noche. El centro médico Fort Glacier no cambió solo porque algo hubiera cambiado en su vida. Los pacientes seguían necesitando atención, los expedientes seguían acumulándose. Y ella cumplió como siempre. Pero algo dentro de ella era diferente. Ahora había dirección. Propósito. ¿Día largo?, preguntó una enfermera. Algo así, respondió Ava. Más tarde, sola en el cuarto de suministros, sacó un cuaderno pequeño y desgastado de su bolsa. Era su registro médico de campo. Lo abrió lentamente. Todo estaba ahí. Cada nota. Cada hora. Y una línea en particular. Se recomendó no usar nuevas coordenadas. Orden anulada. Ava lo observó un momento largo, luego cerró el cuaderno. Al otro lado del país, el SEAL no perdió tiempo. A la mañana siguiente, estaba frente a una puerta en Phoenix. Atlas estaba a su lado, atento, como si entendiera el peso de lo que estaban a punto de pedir. La puerta se abrió a la mitad. Una mujer de unos 30 años asomó, cansada, a la defensiva, como si ya esperara algo con lo que no quería lidiar. ¿Qué quieres?, preguntó. El SEAL mostró brevemente sus credenciales y luego las bajó. Necesito 5 minutos, dijo. Ella empezó a cerrar la puerta. Entonces su mirada bajó hacia el perro. Atlas no se movió, no ladró, solo la observó. Reconocimiento. El mismo tipo. Su mano se quedó congelada en la puerta. No es posible, susurró. Sí lo es, respondió el SEAL. Hubo una pausa larga. Luego, la puerta se abrió más. 3 horas después, todo era diferente. El testimonio salió limpio. Sin emoción, sin drama, solo hechos. Del tipo que no deja espacio para ser ignorado. Ella había visto el mensaje. 4 palabras en una pantalla satelital. Suficientes para entender exactamente lo que iba a pasar. Suficientes para saber que no fue un accidente. De regreso en Fort Glacier, Ava estaba de pie en el pasillo, fuera del área 3, con el teléfono en la mano, escuchando. No habló mientras el SEAL le daba la actualización. No interrumpió, solo absorbió cada palabra. Cuando él terminó, hubo un breve silencio. ¿Va a testificar?, preguntó Ava. Sí. Eso fue todo lo que necesitaba. Las siguientes 48 horas se movieron rápido. Demasiado rápido para cualquiera que intentara detenerlo. El caso fue presentado, la evidencia entregada, los registros reabiertos, y por primera vez en años, Sandline ya no estaba enterrado. Era visible. Y eso incomodó a muchos. Muchísimo. Ava lo sintió antes de verlo. Un cambio en el tono, en la forma en que ciertas personas le hablaban. Luego llegó el mensaje. No oficial, sin firma, pero claro. Deberías pensar bien lo que estás haciendo. Ava lo leyó una vez, lo dobló, lo guardó en el bolsillo y volvió al trabajo. Porque esa era la diferencia ahora. Ya no estaba tratando de sobrevivirlo. Lo estaba terminando. A kilómetros de distancia, el SEAL estaba en una oficina silenciosa, revisando documentos que llegaban uno tras otro, cada uno fortaleciendo el caso. Atlas descansaba junto al escritorio, tranquilo, firme. Todo avanzaba exactamente como debía, hasta que dejó de hacerlo. El teléfono del SEAL sonó. Contestó de inmediato. Escuchó. Y por primera vez desde el tren, su expresión cambió. No era confusión ni duda. Era algo más agudo. Más peligroso. ¿Hicieron qué?, dijo en voz baja. Pausa. De acuerdo. Colgó lentamente. Atlas levantó la cabeza. El SEAL lo miró.
Están contraatacando. Y en algún lugar dentro del centro médico Fort Glacier, Ava también lo sintió. Porque la guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y el hombre al que perseguían finalmente estaba empezando a defenderse. El contraataque no llegó de forma ruidosa. Llegó en silencio. Preciso. Como se mueve el poder cuando está acostumbrado a no ser cuestionado. La primera señal fue procesal. El caso fue marcado para revisión. No desestimado, solo retrasado. Luego, una solicitud para reclasificar partes clave de la operación. Después, un aviso formal sugiriendo que la evidencia requería validación adicional. Nada ilegal. Todo efectivo. El tipo de resistencia que no te detiene, pero te ralentiza hasta que te detiene solo. Ava leyó el aviso en la estación de enfermería, entre rondas de pacientes. Sin reacción. Sin frustración visible. Lo dobló, lo guardó en el bolsillo y terminó de ajustar la medicación de un paciente antes de pasar a la siguiente habitación. El trabajo no se detuvo solo porque algo importante estuviera ocurriendo fuera de él. Pero por dentro, algo había cambiado. Porque esta vez reconocía el patrón. Y ya no estaba sola. Al otro lado de la ciudad, el SEAL no discutió los retrasos. Se movió alrededor de ellos. En cuestión de horas, presentó una respuesta citando la regulación exacta que impedía la reclasificación durante un proceso legal activo. Contactó a personas por encima de quienes intentaban frenar todo. No escaló emocionalmente. Escaló estructuralmente. Cada movimiento calculado. Cada paso, un nivel por delante. Para cuando llegó el segundo aviso, ya no importaba. La audiencia se programó rápido. Inesperadamente rápido. Y esa fue la primera señal de que las cosas no iban a salir como antes. La sala del tribunal no era dramática. No había gritos ni tensión visible. Solo orden, estructura y personas que entendían exactamente lo que estaba en juego. Ava entró con sus muletas, su uniforme azul reemplazado por ropa formal. Pero su presencia no cambió. Tranquila. Controlada. Enfocada. La prótesis era visible. No la ocultaba. Nunca lo hizo. No era una debilidad. Era evidencia. El comandante ya estaba ahí. La misma postura, la misma confianza. Pero no el mismo control. Esa era la diferencia. La vio, y por primera vez, algo en su expresión cambió. No miedo. Reconocimiento. Del tipo que surge cuando algo que enterraste se levanta y regresa a la habitación. Ava no lo miró por mucho tiempo. No lo necesitaba. Cuando tomó su lugar, hizo lo que siempre había hecho. Esperó. Porque en lugares como ese, el tiempo importa más que la emoción. El testimonio no tomó mucho tiempo. Esa fue la parte que la mayoría no esperaba. Sin discursos. Sin colapsos. Solo hechos.